Los medios cambian. Siente el viento violento. La radio aprende. Dictofonías. La increíble experiencia de pensar la radio. Podcast. La radio. Si tienes a los partidos políticos negociando su propia comunicación, pues estos derechos de las audiencias son la peor amenaza. ¿Qué tanto miedo le pueden tener a la autorregulación? Pues el miedo de regular un discurso político, no el discurso de las ideas y de las noticias. El gran reto que tienen nuestros medios públicos es ya no solamente afirmar su diferencia, sino pelear por su reconocimiento social. ¿Por qué tienen niveles de audiencia tan bajos? A que seguimos pensando a los medios y seguimos mirando a los medios, no los que los estudiamos, las audiencias, a partir del esquema que nos impuso, bueno, de otra, Televisa. Seguimos prefiriendo la televisión tipo Televisa, que ustedes saben cómo es. Y cuando hay otra cosa, ni nos enteramos. ¿Cómo son las audiencias de los medios en México? Yo diría que son puntos de rating, son clientes. Uno va a cualquier medio de comunicación y pregunta sobre sus estudios de audiencia y entonces inmediatamente recurren a sus estudios de rating y a sus estudios o análisis mercadotécnicos y nos dicen en qué plaza quiere usted poner un mensaje, le ofrezco Cuernavaca, Monterrey, ¿no? Y le cuesta tanto, y nuestros clientes, ellos no hablan nunca de audiencias. Del 23 al 25 de agosto pasado, se llevó a cabo en el marco de la 11ª Bienal Internacional de Radio el coloquio Miguel Ángel Granados Chapa. Desde conferencias magistrales y conversatorios se discutió sobre los derechos de las audiencias y la alfabetización mediática. Radio Educación, Servicio Nacional de Comunicación Cultural, propuso, a través del coloquio, continuar la discusión acerca del papel social que desempeña la radio pública y sus repercusiones a través del intercambio con sus audiencias. Están escuchando distintas voces de los participantes a este coloquio, que hay que decir, es un verdadero manjar para quien tiene sed de radio. Estas son apenas unas frases de las conferencias que usted puede ver siguiendo el enlace en la descripción de este audio o buscarlo en internet como Tercer Coloquio Miguel Ángel Granados Chapa. Esta idea de recibir información e ideas de toda índole les ha servido a nuestros legisladoras y legisladores para decir que de toda índole es lo que sea, por ejemplo, también la propaganda política. Hace 5 años las concesiones en este país eran otorgadas o no por gracia presidencial, sin dar cuentas a nadie. Hoy esto ya no es la situación que tenemos en México. Hoy para el Estado mexicano se reconoce que los escuchas de Radio Educación, los televidentes de Televisa, los que miran el grupo Imagen, lo que sea, son audiencias con derechos. Hoy es obligatorio que los medios de comunicación tengan todos los de radiodifusión abierta, códigos de ética y defensores de audiencias. Los medios públicos han cumplido casi todos, pero en el terreno mayoritario, que es el de la radiodifusión comercial, solamente hay uno. Todas las empresas privadas, o casi todas, no sé si hay alguna excepción en ese sentido, dijeron, nosotros nos juntamos y vamos a proponer que nuestro defensor sea el que nombre la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, la CIRT, que es una persona, un despacho, ya no sé cómo quedó esto. ¿Por qué se dan el lujo las empresas privadas de desdeñar la Defensoría de Audiencias, destinando a una sola persona, a una sola oficina, la gestión de los derechos de audiencias de centenares de estaciones de radio y televisión en todo el país? Las reglas de la radiodifusión británica te piden que entre nota y nota hagas una pausa para que la persona sepa, el radioescucha sepa, o la audiencia sepa que ya terminó esa información y que empieza otra. Y lo mismo, esas pausas y esos importantes diferenciaciones con la publicidad. Argentina
Me parece que generó la defensoría más emblemática de los últimos años, precisamente en nuestra región, por el buen funcionamiento que ha tenido, por el éxito, por los casos, y lamentablemente también se está volviendo emblemático desde mi punto de vista, porque nos muestra cómo algo que se construye con tanto esfuerzo, de repente con decretos de emergencia se viene abajo y se desmorona. La defensoría en Brasil, o ouviduría, así se le llama ya, solamente es obligatoria para los medios públicos federales. Y en ese caso tienen una titular de la ouviduría. Y en todas las estaciones de radio o frecuencias televisivas hay programas de 15 minutos para desahogar los casos y hacer transparente el trabajo de la ouviduría. Para mí la tarea de los medios públicos en una economía de mercado como la que hay en todos lados y con preponderancia de medios comerciales es ser diferentes, establecer el contraste. El problema de esta concepción es que relega a los medios públicos a definirse siempre ante lo que hacen los privados. No adquieren un perfil propio. En Colombia los defensores funcionan desde 1996, pero solo funcionan para las televisoras. De las radiodifusoras no. Todos los operadores privados y públicos deben designar un defensor para sus audiencias y deben destinar el 5% del tiempo para programas de interés social, entre ellos uno de 30 minutos por semana para el defensor. En Ecuador, todo medio de comunicación de alcance nacional, se tiene calculados que son 65 los que están en esta situación, deben poner a disposición de sus audiencias una defensoría. Los defensores, según la ley, deben ser seleccionados por un concurso público organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En México, los derechos de las audiencias fueron reconocidos constitucionalmente en 2013, precisamente con la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Ya quedaron establecidos, es decir, especificados en el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014. Bueno, el propio medio designa al defensor, el defensor emite recomendaciones que no son vinculatorias, pero el IFT sí regula, supervisa y vigila el trabajo de los medios y de la defensoría. En Uruguay, la figura depende de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, aunque esa propia ley de medios dice que el Estado debe impulsar a los medios a que tenga también cada uno su propio defensor, pero es solamente una promoción, no es una obligación. TitoBallesteros@gmail.com. Ponías Tito, Tito, ponías Tito, 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 ponías Tito, Tito, ponías Tito, Tito, ponías Tito, ponías.